La panadería de Javier Morales era un microcosmos de La Huaca, un barrio añejo y entrañable de Veracruz, donde el tiempo se medía en el ir y venir de los barcos y el aroma salino se mezclaba con el dulzor del pan de muerto en noviembre. A sus 48 años, Javier era una extensión de su negocio, robusto, con las manos encallecidas por la harina y una sonrisa amable que parecía hornearse con cada bolillo. Su vida era una sinfonía de rituales. El despertador sonaba a las 4 de la mañana, un preludio a la danza con la masa madre, el crujir del horno y el murmullo de los primeros clientes que buscaban el pan más fresco, antes de que el sol veracruzano, implacable como el destino, se alzara por completo. Javier conocía a cada uno por su nombre, por sus gustos. Era un hombre invisible para el gran mundo, pero una columna vertebral para su pequeña comunidad. El aire en la panadería era una mezcla embriagadora de levadura, azúcar quemada y el sudor de la jornada que apenas comenzaba. Las paredes, pintadas de un amarillo deslavado, estaban salpicadas de harina y recuerdos, fotos descoloridas de sus padres, de su boda, y una, en el centro, de su hija Valentina. La niña sonreía con una inocencia que era a la vez un refugio y una tortura para Javier. Tenía 8 años y un corazón que no latía con el ritmo de un tambor, sino con la fragilidad de un cristal a punto de romperse. La cardiopatía congénita de Valentina había sido diagnosticada hacía años, pero el sistema de salud público, una maquinaria oxidada de esperas interminables y promesas vacías, no había ofrecido más que paliativos y un diagnóstico que se sentía como una sentencia de muerte lenta. Cada mañana, al ver la foto de Valentina, una presión le oprimía el pecho, una asfixia que no tenía nada que ver con el calor bochornoso del puerto. Era el peso de su impotencia, la certeza de que su trabajo honesto, su panadería, su vida entera, no valían lo suficiente para salvar a la única persona que realmente le importaba. El médico había sido claro, con esa frialdad quirúrgica que tienen los que dan malas noticias. La cirugía experimental en un hospital privado de Texas era la única opción, el único hilo de esperanza. El costo era astronómico, un número que flotaba en su mente como una burla cruel. 6 millones de pesos. Javier había trabajado y ahorrado toda su vida, pero esa cifra era un universo de distancia, inalcanzable. Era el precio de una vida que, a su lado, parecía no tener valor. La vida de Javier se había convertido en una rutina de desesperación. Amasaba la masa con una furia silenciosa. Cada golpe era un intento de deshacerse de la frustración. El horno, con su calor abrasador, se sentía como la antesala del infierno en el que su familia se estaba cocinando a fuego lento. Elena, su esposa, intentaba ser fuerte, pero sus ojos, a menudo enrojecidos por el llanto nocturno, delataban el terror que sentían. Hablaban de hipotecar la casa, de vender la panadería, pero sabían que ni con todo eso juntarían una fracción del dinero necesario. La enfermedad de Valentina era una sombra que crecía día a día, oscureciendo cada rincón de su hogar, cada momento de felicidad. El tiempo se les estaba acabando, como la levadura en un pan que nunca iba a leudar. El barrio de La Huaca, a pesar de su encanto, tenía sus propias reglas, sus propios fantasmas. Javier siempre había tratado de ser invisible para las fuerzas que realmente gobernaban las calles. Sabía que su panadería, estratégicamente ubicada cerca de un muelle abandonado, era codiciada por ojos que no buscaban pan, sino rutas. El puerto de Veracruz era un nido de víboras y aunque él se consideraba una hormiga, sabía que a veces las hormigas eran pisoteadas sin más. Su única defensa era su insignificancia, su falta de ambición. Pero esa misma insignificancia, la que lo había mantenido a salvo, era la que ahora lo ataba a una vida de pobreza que condenaba a su hija. En su mente, una pregunta martilleaba sin piedad. ¿De qué servía ser un hombre bueno si no podía salvar a lo que más amaba? Esa noche, el aire de Veracruz estaba pesado, no solo por el calor, sino por una expectativa latente de tormenta. Javier, cerrando la panadería, escuchó el motor de una camioneta que no le sonaba familiar.
Dos hombres con gorras bajas que apenas dejaban ver sus ojos duros se acercaron. No le pidieron pan, ni le compraron nada. Simplemente, con una voz baja y helada, uno de ellos, un tipo con un tatuaje de un escorpión en el cuello, le dijo que el muelle trasero, el que daba al depósito de harina, sería usado para una entrega y que lo mejor que podía hacer era irse a la cama, cerrar la boca y olvidarse de lo que había visto. Javier, con el corazón en la garganta, asintió, sintiendo el filo de una amenaza invisible que se le clavaba en la espalda. Era una de esas noches en las que la línea entre la rutina y el peligro se borraba por completo. Javier se escondió en la oscuridad de su depósito, el olor a harina y a humedad llenando sus pulmones. Desde una rendija observó, un camión de carga se detuvo en el muelle. No había gritos ni luces, solo el silencio tenso de hombres que trabajaban con una precisión militar. Sacaron de la parte trasera del camión unas cajas selladas que parecían pesadísimas y una maleta metálica negra y brillante que destacaba de forma extraña. De pronto, un pitido agudo rompió la calma. Era el sonido de un dron. Los hombres, como si alguien hubiera tirado de un hilo, se movieron de forma sincronizada. «¡La Marina!», gritó uno. Era una patrulla de la Marina que, por una de esas casualidades que parecen escritas por el destino, pasaba por la calle aledaña. El pánico se apoderó de la escena. Los hombres dejaron caer las cajas y la maleta metálica que, con un golpe sordo, rodó por el suelo hasta la esquina más oscura del depósito. Se subieron a la camioneta con el motor aún encendido y se perdieron en la noche, el chirrido de sus llantas en el asfalto mojado resonando como un eco de su prisa. El silencio que siguió fue más opresivo que el ruido. Javier, temblando, salió de su escondite, sus piernas débiles. En el suelo, al pie de un costal de harina, yacía la maleta, un objeto alienígena en su humilde mundo. No parecía una maleta de viaje, sino una de las que se ven en las películas, con cierres y un peso que presagiaba algo más grande que ropa o documentos. Un miedo helado le subió por la espalda. Su primera reacción, la que dictaba su moralidad de hombre honesto y trabajador, fue la de llamar a la policía. Pero su mano, temblando, se detuvo sobre el teléfono. ¿A quién llamaría? ¿A la policía local que seguramente estaba en la nómina de esa gente? ¿A la Marina que no había visto nada? Sabía que al primer paso, al primer intento de ser un héroe, se convertiría en un objetivo. Y la historia de los soplones en Veracruz no terminaba bien. No terminaba nunca. Lentamente, como si fuera un sonámbulo, se agachó y rozó la maleta. Estaba fría y pesada. Con los dedos temblorosos palpó el cierre. Podía dejarla ahí, llamar y huir, pero una curiosidad insana, un impulso que lo superaba, lo obligó a abrirla. El clic del cierre fue un eco en la noche. El interior de la maleta estaba forrado en terciopelo negro, y en él, perfectamente acomodados en paquetes de plástico sellados, estaban fajos y fajos de billetes. Verdes, morados, azules, dólares y pesos. 6 millones, como si se tratara de la respuesta exacta a sus ruegos. 6 millones de pesos. El dinero de la cirugía de Valentina, el dinero que pondría fin a sus noches de insomnio, a su miedo constante. El aire pareció enrarecerse de golpe. El olor a pan y a harina se desvaneció, reemplazado por el olor a papel y tinta, un aroma extraño que olía a esperanza y a perdición a partes iguales. Era una tentación, un regalo del diablo que parecía haberle escuchado en sus momentos de mayor desesperación. Javier retrocedió. Su respiración se aceleró. La maleta, con su contenido, brillante, parecía un abismo que lo llamaba. Había sido siempre un hombre de principios sencillos, un tipo que creía en el esfuerzo, en el trabajo honrado, en el pan de cada día. Este dinero no era suyo. Pertenecía a gente que, si dejaban esto atrás, era porque el valor de la mercancía era infinitamente mayor al del dinero. Era un cebo, una trampa. Podía sentir el peligro como un escalofrío que le bajaba por la espalda. El dinero del narco era dinero sucio, manchado de sangre, pero en su mente, desesperada, era la sangre que podría salvar la vida de su hija. El dilema moral era una tormenta que estallaba dentro de su cabeza. En la pared del depósito,
Justo encima de los costales de harina había un clavo del que pendía una fotografía, la foto de Valentina, la que había guardado de la feria de la primaria, donde ella sonreía, desdentada y feliz, con el sol de Veracruz iluminando su cabello. En ese instante, la imagen de su hija fue más poderosa que cualquier miedo, más fuerte que cualquier principio. Vio la fragilidad en su sonrisa, la vulnerabilidad en sus ojos, y de repente, el dinero no era ya un botín, ni una maldición, ni siquiera una tentación. Era la única respuesta posible. Era la vida de su hija, su moralidad, sus años de trabajo honrado, se desvanecieron como la bruma del amanecer. La necesidad era una fuerza más antigua y más primitiva que la ley o la honra. Era el amor. Con un movimiento que se sintió ajeno a sí mismo, Javier agarró la maleta, la sintió, pesada en sus manos, y la ocultó detrás de unos costales de harina. Se secó el sudor de la frente, y su mirada, antes la de un hombre cansado, se endureció. El Javier que vivía de hornear pan se desvaneció. Agarró su teléfono celular, lo arrojó a un tacho de basura y lo cubrió con desperdicios. El viejo Javier Morales, el panadero de la Huaca, el hombre que creía en la ley y en el orden, había desaparecido, se había convertido en un fantasma. En su lugar había un hombre nuevo, un hombre que se llevaría el dinero, que usaría lo que fuera necesario para salvar a su hija. Había cruzado el umbral y no había marcha atrás. Recogió las pocas monedas que había en la caja registradora, no más de 100 pesos, la miseria de un día. Apagó las luces de la panadería por última vez y salió a la calle. El aire de la noche, antes opresivo, ahora le parecía libre. No pensó en su futuro, ni en las consecuencias. Solo había un pensamiento en su mente, un faro en la oscuridad: Valentina. Su vida dependía de esto, y la de él, a partir de ese momento, ya no le pertenecía. Se dirigió a su casa, donde su esposa dormía, sin saber que el hombre que regresaba no era el mismo que se había ido, y que la decisión que había tomado en la oscuridad del depósito de harina los arrastraría a un abismo de terror que nadie, ni siquiera el más sanguinario de los criminales de Veracruz, podría haber imaginado. Se miró las manos bajo la luz amarillenta de un poste de la calle. Ya no eran solo las manos de un panadero. Ahora eran las manos de un ladrón, las manos de un hombre que había robado al diablo para salvar a un ángel. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la noche como un martillo sobre un yunque. Sentía una mezcla extraña de pavor y de una liberación absoluta. La moralidad, al ser abandonada, dejaba un vacío que se llenaba con el combustible de la desesperación. Se detuvo por un instante en la entrada de su calle. La brisa marina, con su olor a sal y a muerte, le pareció un presagio. Pero ya no importaba. Había un precio por la vida de Valentina, y él, a partir de ese instante, estaba dispuesto a pagarlo. Javier, con el corazón martillando contra sus costillas, sabía que la ciudad, con sus miles de ojos y oídos al servicio del cártel, era una trampa mortal. Su único escape era el mar, su cómplice de toda la vida. Se dirigió en la oscuridad de la madrugada hacia el sur, hacia Antón Lizardo, un pueblo de pescadores a media hora de Veracruz. Su plan era simple y, a la vez, desesperado: encontrar a un lanchero dispuesto a llevarlo por el Golfo, lejos de la costa, donde pudiera perderse en la inmensidad azul. La maleta, ahora no un símbolo de riqueza, sino una pesada cruz, rebotaba contra su muslo a cada paso, un recordatorio constante de la vida que había robado y de la que estaba a punto de perder. El olor a sal, que antes lo consolaba, ahora le sabía a exilio. Mientras Javier caminaba por las calles oscuras, la vida en el otro lado de la moneda se desataba con la furia de un huracán. En un rancho a las afueras de la ciudad, un hombre, a quien sus propios hombres llamaban el verdugo, contemplaba el vacío. El halcón que había descubierto el robo llegó temblando, incapaz de mirarlo a los ojos. El reporte era tan inverosímil que sonaba a burla. Un panadero insignificante, un nadie, había tomado la maleta con los 6 millones. El verdugo no se inmutó. No había gritos, no había amenazas de muerte inmediatas. Simplemente un silencio frío, más aterrador que cualquier grito. El dinero para él era secundario. La afrenta,
El hecho de que una hormiga se hubiera atrevido a robar a un dios era lo que no podía tolerar. Era una cuestión de honor y de poder, y el honor de su cártel era la única moneda que importaba. Con una calma sepulcral, el verdugo dio las órdenes. «Encuentren al panadero», dijo con una voz que era un susurro letal. «Quiero su nombre, su familia, su rutina, todo. Que cada taxista, cada vendedor de chicles, cada policía de mierda, sepa su cara, y que nadie se atreva a ayudarlo. Su red de inteligencia, más eficiente que cualquier agencia gubernamental, se activó. En cuestión de minutos, la foto borrosa de Javier tomada por una cámara de seguridad de la panadería ya estaba en los celulares de cientos de personas con un mensaje claro. Si lo ves, reporta. Si lo ayudas, mueres. La ciudad, esa masa de concreto y vida, se transformó en una celda gigantesca. Javier llegó a Antón Lizardo con las primeras luces del alba. El aire estaba fresco y el olor a pescado era reconfortante. Caminó por el malecón buscando una lancha que le sirviera de escape. Vio a un viejo pescador, un hombre de rostro curtido por el sol, reparando sus redes. El plan de Javier era simple: ofrecerle una suma de dinero que ningún pescador en su sano juicio podría rechazar. Con nerviosismo se acercó, la maleta en la mano, y le propuso la travesía. «Necesito ir al sur, hacia Tabasco», le dijo. El pescador lo miró con los ojos entrecerrados, sopesando su propuesta. Era una oferta generosa. El viejo estaba a punto de aceptar, pero en ese momento su teléfono celular vibró con un mensaje. El pescador sacó el teléfono de su bolsillo. Su expresión cambió de codicia a terror. Era una foto de Javier, la misma que el verdugo había distribuido acompañada de un mensaje simple y brutal. «El panadero. Si lo ayudas, ahogamos a tu familia en el manglar». El anciano, sin decir una palabra, tiró el teléfono y se levantó, dándole la espalda a Javier. Lejos de la costa el mar parecía un paraíso, pero para el pescador la tierra era una tumba. A Javier se le heló la sangre. El miedo no estaba en los ojos del viejo, sino en la forma en que su cuerpo temblaba. El lanchero le había dado la espalda, una negación que era más fuerte que cualquier palabra. Javier entendió en ese momento que la red del cártel no era solo un mito, sino una realidad invisible que lo rodeaba, una telaraña que se extendía mucho más allá de su imaginación, controlando a gente que nunca pensaría que estaría involucrada en sus planes. El terror que sintió Javier al ver el miedo del pescador fue paralizante. No podía escapar, no podía esconderse. La ciudad, el mar, todo estaba en su contra. De repente, recordó la única persona que se mantenía al margen de toda esa red criminal, el único ser que vivía en las sombras de su propia elección, su cuñado, Mateo. Mateo era un exfusilero naval, un hombre solitario, desterrado de su familia y de su vida, anterior por sus demonios. Tenía un profundo desprecio por Javier, a quien consideraba débil y pasivo, pero tenía un punto débil, una motivación innegociable, el cariño que sentía por su sobrina Valentina. Sabía que Mateo, por muy reacio que fuera, no podría negar su ayuda si se trataba de la niña. Era su única esperanza. Buscó a Mateo en su cabaña, una choza solitaria y descuidada, lejos de la vista de todos, un refugio para un hombre que se había autoexiliado. Al ver a Javier, la expresión de Mateo era una mezcla de sorpresa y repulsión. «Mira nada más el panadero», gruñó. Su voz era un murmullo grave y rasposo, como la de alguien que ya no tiene que hablar con nadie. «El panadero se ha metido en un lío, ¿verdad?». Javier le explicó la situación, sin adornos, con el corazón en la garganta. Le mostró la maleta y le explicó el dinero que le daría a cambio de su ayuda. Pero Mateo no miró el dinero. Miró la cara de Javier y vio en ella el pavor, la desesperación. Mateo sabía que esto era un boleto de ida al infierno, pero la imagen de su sobrina, Valentina, su sonrisa, le hizo cambiar de parecer, al menos un poco. Mateo escuchó la historia de Javier sin interrumpir, un destello de inteligencia brillando en sus ojos que contrastaba con su apariencia de ermitaño. Era una jugada arriesgada, casi suicida. No le importaba el dinero, no le importaba la vida de Javier, pero el pensamiento de Valentina, esa niña a la que nunca visitaba pero que le enviaba dibujos y cartas, fue suficiente.
Esto te va a costar todo lo que tienes, panadero, dijo Mateo con una voz fría y sin emociones. No hablo del dinero, hablo de tu vida y la mía. No va a ser un paseo en lancha, va a ser una guerra, y si no estás listo para pelear, más vale que te entregues ahora. El tiempo, ese enemigo invisible y constante, se acorta. La historia de Javier Morales, el panadero, se ha vuelto un susurro en las calles de Veracruz, una leyenda urbana que se cuenta en los bares y que los pescadores repiten con miedo en la voz. Pero esta es solo una parte de la historia. Si quieres saber el desenlace de esta dramática persecución, si Javier logrará escapar de las garras del cártel o si sucumbirá ante la fuerza implacable de El Verdugo, suscríbete a nuestro canal. Dale like a este video, déjanos tu comentario y comparte con nosotros desde qué ciudad nos estás viendo. Mientras Javier y Mateo planeaban su fuga, el cerco se cerraba de forma insidiosa. El Verdugo, en lugar de usar la fuerza bruta, se decantó por la tortura psicológica. No era el dinero lo que quería, era el alma de Javier. Y sabía que la forma más rápida de romper a un hombre no era con golpes, sino con miedo. Al anochecer, una camioneta negra sin insignias y con los vidrios polarizados se estacionó frente a la casa de Javier. Los hombres dentro, de rostros duros y manos nerviosas, no se movieron. Simplemente observaron. Su presencia una mancha oscura y constante en la vida de Elena y Valentina. Elena, la esposa de Javier, trató de mantener la calma. Llamó a su cuñado, pero él no contestaba. La camioneta negra frente a su casa era una presencia maligna. Por la noche, el teléfono sonó. Elena, con las manos temblorosas, respondió. Una voz helada y sin acento le dijo: «Sabemos que no estás sola. Tu esposo Javier nos robó. Te voy a describir lo que tu hija Valentina está usando en este momento». Elena, paralizada por el terror, escuchó cómo el hombre describía el vestido, las sandalias y la pulsera que Valentina llevaba puesta ese mismo día. La voz añadió: «No la hemos tocado aún. Dile a Javier que tenemos a su familia y que tiene hasta la medianoche de mañana para aparecerse». El mensaje era claro. No se trataba de venganza, se trataba de una lección, una exhibición de poder. Mateo recibió la noticia a través de sus contactos en el mundo clandestino, una red de susurros y favores que se extendía por todo el puerto. La voz que le contó la historia era la de un hombre que había visto cosas terribles, pero la crueldad de esa simple llamada lo había helado. La noticia le llegó a Javier como un golpe en el estómago. «Ya no es solo el dinero, panadero», le dijo Mateo con una voz grave. «Ya no es solo de tu pellejo. Tienen a tu familia, y no van a parar hasta encontrarte. Ya no estás huyendo, estás peleando por la vida de tu hija». La realidad lo golpeó como una ola fría y repentina. No había vuelta atrás. La única opción era seguir adelante, correr, luchar, ganar. El miedo de Javier se transformó en una rabia helada. Ya no era un hombre desesperado, era una bestia acorralada. El plan de fuga se desmoronó. Huir al sur o a cualquier lugar ya no era una opción. El tiempo era el enemigo más implacable. Necesitaba no solo escapar, sino desaparecer. Y la única manera de lograrlo era crear una distracción tan grande, tan ruidosa, que los hombres del cártel pensaran que lo habían atrapado, que lo habían matado. Sabía que los 6 millones de pesos eran su única arma, la única cosa que valía más que su propia vida a los ojos del cártel. El punto sin retorno había sido cruzado. El sacrificio de su vida, su identidad, su familia, ya era una realidad, no una posibilidad. Los ojos de Javier se posaron sobre el mapa que Mateo había extendido sobre la mesa. La laguna de Alvarado, un laberinto de manglares, un cementerio de barcos de pesca abandonados, un lugar donde el tiempo se detenía y los fantasmas del pasado se escondían en la oscuridad. Era el lugar perfecto, un lugar donde un hombre que conocía el terreno podía tener una ventaja sobre una fuerza superior. Mateo lo había dicho con una voz que no dejaba lugar a dudas. Si nos metemos ahí, no salimos, a menos que los dejemos atrás para siempre. Javier no dudó. El plan ahora no era huir de la persecución, sino atraer a la persecución a un lugar donde los pudiera neutralizar. Javier miró la foto de Valentina en su billetera,
una instantánea que ahora se sentía como una reliquia de una vida que ya no le pertenecía. El rostro de su hija era su única motivación. Ya no importaba si perdía su nombre, su identidad, o si pasaba el resto de su vida en las sombras. Lo único que importaba era que ella estuviera a salvo, que el dinero de la cirugía estuviera en manos seguras, que ella tuviera un futuro. La vida que había conocido, el olor a pan, el murmullo de los clientes, todo eso se había disuelto en el aire. Ahora era un guerrero, un fantasma, un hombre sin nombre que luchaba por una causa que era más grande que su propia vida. La decisión de Javier era definitiva. No habría vuelta atrás. La única forma de proteger a su familia era desaparecer, y para eso tenía que hacerle creer a el verdugo que había sido eliminado. Mateo, con sus contactos, consiguió un teléfono satelital, una herramienta que usarían solo para un último y crucial paso. El plan era complejo, arriesgado, y dependía de la suerte y del conocimiento del terreno. Sabían que el cártel los perseguiría por las carreteras, los buscarían en los puertos, pero nunca se imaginarían que su presa se estaba metiendo en el laberinto. Un plan digno de un hombre desesperado, de alguien que ya no tiene nada que perder. La tensión en la cabaña era palpable. Los dos hombres, el panadero y el ex soldado, ahora eran uno. El miedo de Javier se había transformado en una determinación de hierro, una fuerza que no había sentido en su vida. Mateo, con su experiencia, estaba trazando las rutas, los puntos ciegos, las corrientes de la laguna, los escondites de los barcos abandonados. «Esto no será una huida, panadero», dijo Mateo. «Será un último acto de fe. O lo matamos, o nos matan. Y si nos matan, al menos moriremos con honor». Javier no respondió, solo asintió. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora estaban llenos de una convicción sombría y peligrosa. El panadero se había convertido en un soldado. El plan de Mateo y Javier era una locura, un acto de fe ciega en su conocimiento de la tierra sobre el poder de la tecnología. La laguna de Alvarado era un laberinto de muerte, un dédalo de canales estrechos, raíces de mangle retorcidas y lanchas abandonadas que se pudrían lentamente, convertidas en esqueletos de madera. El cielo, un lienzo gris y violento, prometía la llegada de una tormenta tropical, su mejor aliada. Javier, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, ayudó a Mateo a preparar la lancha. Era un bote viejo, con un motor que tosía pero que era confiable, no tan rápido como las lanchas del cártel, pero mucho más maniobrable en los canales cerrados. Mateo revisó su rifle de francotirador, un viejo compañero de sus tiempos en la marina, mientras el viento comenzaba a aullar como un presagio. En el silencio previo a la tormenta, los dos hombres se movieron con una precisión que no reflejaba su relación, sino la urgencia de su situación. Sacaron 2 tanques de gas del bote y los amarraron a unas ramas de mangle. Sabían que el gas, más ligero que el agua, flotaría. La idea era simple, pero letal: crear una trampa. En un canal estrecho, cerca del lugar donde una vieja lancha de pesca había sido abandonada, pondrían el cebo. El plan era atraer a los sicarios a ese canal, hacerlos pensar que la lancha de Javier y Mateo se había descompuesto, y luego, usando la tormenta como cobertura, ejecutar su plan. No había espacio para errores, ni para el miedo. Era un juego de ajedrez donde las piezas eran sus vidas y la de sus enemigos. La lluvia comenzó a caer, pesada y constante, oscureciendo el ya sombrío paisaje de la laguna. El rugido del motor de la lancha de Javier era un eco en el silencio de la naturaleza. A lo lejos podían oír el sonido sordo y grave de los motores de las lanchas del cártel, más grandes, más poderosas. El verdugo no había enviado a un par de sicarios, había enviado a un escuadrón, un grupo de hombres armados hasta los dientes, con tecnología de punta para la vigilancia. Javier y Mateo se escondieron en una ensenada, esperando. El panadero, por primera vez en su vida, sintió un vacío en el estómago que no era de hambre, sino de una adrenalina pura y cruda. El tiempo se arrastraba, el aire cargado de tensión. La lancha de los sicarios, manejada por un experto del cártel, se acercaba. Podían oír sus radios, sus voces distorsionadas. El verdugo los había presionado,
Les había prometido un castigo terrible si no traían a Javier. El panadero podía sentir la presencia del enemigo, su brutalidad latente. Sabía que no se rendirían, que no se detendrían hasta haberlo encontrado, torturado y matado. Por un instante, el miedo regresó, ese terror que le helaba la sangre, pero la imagen de Valentina, de su sonrisa, fue un faro en la oscuridad, un recordatorio de por qué estaba ahí, por qué había robado, por qué estaba a punto de arriesgar su vida por completo. La lancha de Mateo y Javier se movió de nuevo, adentrándose más en el laberinto. Los faros de las lanchas del cártel, como ojos brillantes en la noche, se acercaban. El plan estaba en marcha. Javier soltó los tanques de gas que flotaron lentamente con la corriente hacia el lugar de la trampa. Era casi invisible en la oscuridad, en el fango. El plan era que los sicarios pensaran que la lancha de Javier se había descompuesto cerca del barco abandonado, que se acercaran a investigar y así, en ese momento de vulnerabilidad, Mateo podría actuar. Era un plan suicida, pero era el único que tenían, una última jugada en un juego de la muerte. La lancha del cártel se detuvo. Javier y Mateo podían oír sus voces distorsionadas por la radio. Ahí está. Parece que se descompuso. No hay nadie. Debe de estar escondido. Javier, escondido entre los manglares, sintió el pánico. ¿Y si lo descubrían? ¿Y si se daban cuenta de la trampa? Los sicarios, hombres que solo confiaban en la brutalidad, se acercaron. La tormenta rugía, el viento azotaba, el agua los golpeaba. El caos de la naturaleza era su mejor aliado. Un sicario, más cauteloso que el resto, le dijo a su compañero que se acercara con cuidado, que esto podía ser una trampa, pero la prisa del verdugo y su deseo de venganza les impedía ser cautelosos. El panadero contuvo la respiración. La voz del verdugo se escuchó por la radio, cortando el aire con su autoridad fría. No se detengan, traigan a ese imbécil. Quiero ver su cara antes de que muera. El sicario, obedeciendo las órdenes, aceleró la lancha. Javier, temblando, vio cómo la lancha se acercaba al bote abandonado, justo donde los tanques de gas flotaban. El momento había llegado. Mateo, con su rifle, se había posicionado en una rama alta, un fantasma en la oscuridad de la tormenta. En ese instante, Javier supo que la vida que había conocido, la vida de un hombre tranquilo, de un panadero, había terminado para siempre. Con una precisión escalofriante, Mateo apuntó. No era un arma para la guerra, era una herramienta para la muerte. Un solo tiro, un solo disparo que se perdió en el aullido del viento. Un pequeño ping metálico que nadie escuchó, salvo Mateo. La bala impactó uno de los tanques de gas y en un instante la chispa de una explosión masiva se encendió. El estallido fue un rugido ensordecedor que hizo temblar los manglares. Un fireball gigantesco iluminó la laguna, haciendo que las sombras bailaran una danza macabra. El barco abandonado se hizo pedazos. El metal, el plástico, la madera, todo se dispersó en el aire, ardiendo como un meteoro. La lancha de los sicarios, atrapada en la explosión, se convirtió en una bola de fuego, y el grito de los hombres fue ahogado por el caos. El caos se apoderó de la laguna. Las llamas, el humo, el olor a gasolina quemada. Javier, aterrorizado por la violencia del estallido, tuvo que ser jalado por Mateo, quien lo había bajado de un tirón de su escondite. «Vámonos», le gritó en el oído, su voz apenas audible. El plan había funcionado. La explosión no solo había eliminado a los sicarios, sino que había creado la perfecta distracción para que pudieran escapar. En la confusión, el resto de los sicarios que venían en las otras lanchas creerían que su compañero, el verdugo, había logrado atrapar a su presa y que el panadero había sido eliminado. La leyenda de El Panadero, el hombre que le había robado al diablo, había comenzado. La pequeña lancha de Javier y Mateo se perdió en la inmensidad del golfo, bajo el manto de la tormenta que ahora los acogía. La lluvia borró cualquier rastro. El mar, su cómplice de toda la vida, ahora era su salvación. El verdugo, al oír las noticias de la explosión, se puso furioso. Había perdido hombres y equipos, pero sobre todo, su reputación estaba en juego. Un panadero, un simple hombre, había logrado derrotarlo.
No podía permitir que la verdad saliera a la luz. Dio la orden, que se corra la voz de que el panadero fue ejecutado y su cuerpo arrojado a los tiburones. Era una mentira, una humillación, pero era la única forma de salvar su imagen. El dinero, mojado y en parte dañado por el agua, fue rescatado por Javier y Mateo. Los días siguientes fueron una borrachera de exilio y soledad. Javier y Mateo se movieron por la costa de Tabasco usando los contactos de Mateo para lavar el dinero y enviarlo a una fundación anónima que se encargaría de la cirugía de Valentina. El dinero, manchado de sangre y agua salada, era la prueba viviente del precio que había pagado por la vida de su hija. El panadero, el hombre que había arriesgado todo por su familia, ahora era un fantasma. Su identidad, su vida, sus recuerdos, todo se había quedado en la laguna de manglares, en la tumba que había creado para sus perseguidores. El último contacto que tuvo Javier con su familia fue una llamada de 2 minutos desde un teléfono público en Belice. No dijo quién era, no podía. La voz de Elena, al otro lado de la línea, era una mezcla de tristeza y alivio. Le dijo que Valentina estaba bien, que la cirugía se había pagado por una donación anónima y que se irían a vivir a un lugar muy lejos. «Está recuperándose», dijo Elena. Extraña. A su padre. Javier, con una lágrima silenciosa rodando por su mejilla, solo pudo escuchar la voz de su hija, ya sana, diciendo: «Gracias, papá, te amo». Colgó el teléfono antes de que pudiera decir una palabra. Era el precio. Mateo también desapareció, forzado al exilio por haber ayudado a Javier. La vida de un exfusilero naval que había ayudado a un panadero a robarle a un cártel no era algo que se pudiera vivir en el mismo país. Se convirtió en un fantasma, una sombra en los bares de Mala, muerte de Sudamérica, un hombre que había perdido su honor pero había encontrado un propósito. Y Javier, el panadero, se convirtió en un marinero, sin nombre, sin pasado, solo el viento, el sol y el mar como compañeros. La maleta, el dinero, su vida anterior, todo se había quedado atrás. Solo quedaba el recuerdo de la sonrisa de Valentina. Un año después, en una pequeña ciudad en el oeste de Canadá, Elena y Valentina vivían una vida tranquila, con nuevos nombres, un nuevo hogar y un futuro seguro. La operación de Valentina había sido un éxito. La niña sonreía, jugaba en la nieve, su corazón latiendo con el ritmo fuerte y seguro de un tambor. A veces, Elena miraba al cielo y sentía la ausencia de su esposo, el dolor de la pérdida, pero al ver a su hija, la tristeza se transformaba en gratitud. Javier había pagado el precio, había sacrificado su vida para que la de ella pudiera continuar. En un lugar lejano, en un barco de pesca en el Caribe, un hombre sin nombre contemplaba las estrellas. No tenía nada, pero lo había ganado todo. La vida de su hija estaba a salvo y eso era suficiente. La historia del panadero de Veracruz se convirtió en una leyenda. En los muelles, en los bares, en los mercados, la gente la susurraba. «El panadero», le decían, el hombre que se atrevió a robarle al diablo. Algunos decían que había sido devorado por los tiburones, otros que había escapado. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que el hombre que amasaba el pan de cada día, que vivía en el anonimato, había sido un héroe, un guerrero por amor. Y así, en el silencio de la noche, en el eco de una leyenda, la crónica de Javier Morales, el panadero que se convirtió en una leyenda por salvar a su hija, se cerró para siempre.